Bienvenidos una vez más y saludos a todos aquellos que me escuchan y me ven por medio de estos vídeos. Y en esta ocasión traeremos el tema Conociendo el futuro que está por venir. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué será de mi futuro? ¿Tendré hijos? Y si ya los tengo, ¿qué pasará de ellos? ¿Fracasarán en esta vida o tendrán por venir? Y así muchas personas que ni aún duermen pensando qué traerá el día de mañana. Y cuando duermen, sueñan que tienen mucho dinero y que son muy felices, pensando que el dinero es la felicidad en este planeta Tierra. Sin embargo, hay personas que tienen mucho dinero, muchas posesiones, y son las personas que no tienen paz, que son más infelices y desdichados en este planeta Tierra, porque quieren tener más y más, y eso no es la felicidad. Ahora bien, vamos a ir atrás al tiempo, quizás por lo menos unos 50, 60 años para atrás, en los años 50, o unos 4 o 5 años después que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y muchas naciones habían entendido que las guerras no traen nada positivo, sino solo dolor, sufrimiento y muerte. Entonces surgió una institución que le llamaron las Naciones Unidas. Y todo pensamiento era de unirse unos con otros y ayudarse mutuamente. Los años 50 fue una década de mucha felicidad y prosperidad en Estados Unidos y en muchas naciones alrededor del mundo. Aparentemente todas las cosas ya empezaban bien, todos los seres humanos empezaban a unirse, había mucho trabajo, se estaban ayudando las naciones unos a otros y todo aparentemente estaba muy positivo, muy bueno. Terminan los años 50 y llegan los años 60. Y con los años 60 empieza otra guerra, la guerra de Vietnam. Y nace un grupo de jóvenes rebeldes a los padres que se llaman a sí mismos hippies. Y en esos años empieza otra vez la humanidad a descontrolarse. Vienen los años 70 y siguen los jóvenes destrabándose en las cosas de la música, el rock and roll y toda clase de música que no agradaban bien, y empiezan el desorden. Hay muchos más crímenes, empiezan muchos más crímenes en las ciudades por causa de las drogas y de otros desórdenes civiles. Empiezan y estallan otras guerras alrededor del mundo en otras naciones. Y así siguen los años 70 y los 80 y empiezan los años 90. A medida que van sucediendo los años 90, ya para terminar la década de los 90, empiezan con el temor de que después que había desarrollado el internet y todas las computadoras pensaban de que iban a colapsar en el tiempo de ya cuando terminaba los 90, porque venía el año 2000 y no sabían cómo arreglar las computadoras. Y empezó aquel temor y aquella incertidumbre, pensando de que aún en los militares tenían el temor de que los proyectiles de bases nucleares pensaban que se podían disparar a sí mismos y podía haber un caos y podría haber mucha muerte en el mundo entero. Fue mucha incertidumbre ese último año de los 90, ya para empezar el año 2000. Pero ¿qué pasó? Terminó el año 2000 y terminó los años 99, empezó el año 2000 y nada sucedió. Luego después que pasó el año 2000, viene el siguiente año, el 2001, y acontece algo terrible para la nación de los Estados Unidos. Un grupo de fanáticos religiosos secuestran varios aviones y derriban las Torres Gemelas, como le llamaban. Unos lugares donde estaba prácticamente enfocada toda la economía mundial.
y estas personas, por causa de cosas religiosas y por causa de desacuerdos, destruyen esas torres donde matan a más de 3,000 personas y hay una confusión grande. Y desde entonces empieza más que todo a hablarse del orden mundial, aunque ya se había empezado antes, pero en esta vez empiezan más serios los gobiernos. Y la humanidad empieza a decirte que ya este es el fin. Muchos religiosos empiezan a anunciar que viene Cristo y el fin del mundo está a las puertas. Empiezan a poner fechas de que Cristo ya viene. Pasa el año 2002, ponen otra fecha, 2003, 2004 y así, hasta llegar al 2011. Muchos decían que ir al fin del mundo. Cuando viene ya para terminar el 2011 y empieza el 2012, empiezan a decir de que esta vez sí, el año 2012 era el fin del mundo. Y esta vez no solamente en mentes de religiosos, sino también en mentes de personas estudiadas, tanto así como los muchos científicos y astrólogos, empiezan a decir de que al fin de ese año 2012, todos los planetas se iban a alinear y era esa una señal del fin del mundo, porque aún los calendarios de los mayas y de otras tribus hindús afirmaban que eso iba a estar sucediendo. Y hay mucha incertidumbre y mucho temor para la venida del 2012. Cuando ya termina el 2012, prácticamente en el diciembre 21 se supone que iba a terminar el mundo, y pasó esa fecha y no sucedió nada. Y así la gente ha estado poniendo fechas y no sucede nada. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios está probando bien los corazones para ver que realmente quién pone la fe y sigue adelante creyendo. Y la mayoría, lamentablemente, se han apartado de Dios. Ya no creen en nada, no creen en religión, no creen en nadie, no escuchan a nadie. Y esto tenía que suceder. Está escrito que esto iba a suceder. Entonces viene el año 2013, empiezan a afirmar también que va a venir otra catástrofe. Y así el 2014, y así estamos en este año, y todos se enfocan de que el otro año y así. Y esa es la razón por qué mucha gente ya realmente no cree en nada. Terminan no escuchando a nadie, ni creyendo en nada, mucho menos en las cosas de Dios. Ahora bien, yo quiero que me escuche lo que yo voy a decir. Yo sí sé el futuro. Y lo sé no porque soy un adivino, no porque sea un profeta. Usted también podía saber bien el futuro. Y esto es cuando nosotros nos enfocamos y empezamos a escudriñar la palabra de Dios y la interpretamos tal como está, para entender tal así como dice la palabra de Dios, la Biblia, que el futuro está en nuestras manos y sabemos muy bien lo que va a pasar porque ya está escrito y ha estado escrito por miles de años. Cuando se empezó a desarrollar la tecnología ya por los años 70, 80, con las computers y todo eso, y el internet, la gente pensó que habíamos alcanzado todo. Mucho más ahora en los años 2000, que prácticamente ya no se necesitan esas grandes computers o computadoras para tenerlas en la casa, sino que con un teléfono ahí tenemos todo. Teléfono, cámara y computadora y todas las cosas. Está prácticamente bien avanzado el hombre en la tecnología. Y esa es la razón por qué muchos ya no creen en Dios. Muchos piensan de que nosotros estamos tan avanzados que allá en el mismo cielo se sigue escribiendo con papel y lápiz y se sigue apuntando en un libro, y aquí nosotros con la tecnología bien avanzada. ¿Será cierto esto? Pero la verdad no es así. La palabra de Dios, la Biblia, dice de que 2700 años atrás, exactamente como 750 años antes que viniera Cristo a este mundo, Dios le había dicho a su profeta Daniel que escribiera acerca de estos últimos 100 años que iba a estar viviendo la humanidad perdida. Y en ese libro, capítulo 12, dice que la ciencia se iba a aumentar de una manera tan terrible y tan avanzada que el mismo hombre se iba a quedar admirado de las cosas que están sucediendo.
Cuando nosotros a veces miramos volar, cuando vamos al aeropuerto, esos grandes naves, aviones gigantes, que más grandes que un edificio, llevando a cientos de personas, a veces nos quedamos hasta con la boca abierta viendo cómo vuelan en el aire esas grandes naves. Y así, grandes naves que van hasta afuera del planeta Tierra, y nos quedamos atónitos pensando de que hemos alcanzado cosas grandes. Y esa es la razón por qué ya no necesitamos Dios. Y muchos creen que realmente no hay Dios. Y muchos creen nada más en el mismo hombre. ¿Y qué dijo la palabra de Dios en el libro de Jeremías? Maldito aquel varón que confíe en los hombres. Pero lamentablemente mucha gente ahora está confiando más en el hombre que en las cosas de Dios. Esa es la razón por qué hay muchas personas que están confundidas, asustadas, pensando qué va a suceder el día de mañana. Por ejemplo, en este momento que estamos aquí trabajando en este vídeo, en el año 2014, en el mes de abril, todavía hay una noticia mundial que está estremeciendo al planeta Tierra. Y esto es acerca de ese avión que sigue extraviado, que mucha gente dice que es un misterio. Aunque mucha gente que ha estudiado y ha visto las cosas, las políticas y todo eso, afirman que las cosas no son así. Muchos piensan que hay conspiración aquí porque piensan de que en ese avión iban por lo menos 20 personas que trabajaban para gobiernos. Estas personas iban a un meeting, a una reunión, para seguir desarrollando esa cosa que le llaman ellos el orden mundial, para desarrollar más los microchips que se supone que le van a poner a todos los seres humanos, cosa que está escrita en la Biblia. Y piensan que esa es la razón